segundo. Ahora sí. Bien, entonces le preguntamos a ver, Teresa Luz Carvajal, ¿cómo te habrá ido en el uso de símbolos en la última práctica que teníamos para subir en Classroom? Bueno, en eso, licenciado, he logrado hacer mover los rayos del sol. También he hecho que las aves muevan sus alas. Está modificando algunas cosas, pero me ha salido bien, eso diría. Pero cuando le he vuelto en GIF, las estrellas que he creado para la noche no se movían, pero en el otro formato sí se mueven. Perdón, en el formato en el que sí se mueven es en SWF. Sí, licenciada. Ya, perfecto, gracias. Bien, por si acaso, las aves que se mueven tienen esa animación por partes, pero estando en la característica de símbolo, ¿verdad? Sí. Ya, gracias, Teresa. Bien, ahora le preguntamos a Carol Zada, sí, Carol Zada Altamirano. ¿Cómo te fue con la animación, pero de la parte de los símbolos? Buenas noches, Lucy. Fue más o menos porque como recién estoy entrando y poco a poco me estoy acordando de las cosas que he avanzado antes. Entonces, puedo decir más o menos, no puedo decir bien. Ya. Bueno, estoy entendiendo que entonces no, tal vez no hayas usado símbolos todavía en la animación. En todo caso, hoy también vamos a hacer otro ejercicio precisamente con esto de los símbolos y ahí se va a afianzar si es que no hubiera estado algo muy claro. ¿Sí? Ya. Bien, está bien, gracias, Carol. Ahora le pregunto a Luis, ¿y dónde se movieron? Se movieron. Ahí, aquí está, Luis Fernando Maceres. ¿Cómo te fue a ti con la animación, pero aplicando esto de los símbolos? Sí, señor, buenas noches. Sí, me ha ido bien, pero como le mandé al Classroom, le cuento que en algún formato en el GIF no aparece en el ¿cuál es el otro formato? SMF, creo que es. SWF, sí. En ese tampoco, no, en el SWF sí aparece el movimiento de las alas, todo, pero no aparece la forma que va, como decirle, de abajo arriba, de arriba a izquierda y a derecha. O sea, va saltando. Y en el otro formato tampoco sale, pero cuando lo hago directamente en el programa sí se ve lo que se mueve. Eso le había explicado en el WhatsApp ayer y lo mandé así. Sí, estaba, creo que no lo he leído muy atentamente, pero sí, les había dicho por eso que lo suban a ambos formatos, ¿no? Para que ustedes mismos Sí, experimenten qué pasa con uno y con el otro. sí, lo subí en los dos formatos y le cuento que todo el tiempo tengo problemas con el programa. He comprado CD, craqueado todo, pero cada que lo cierro y lo vuelvo a abrir me aparece un error que dice que desinstale nuevamente, que vuelva a instalar y error número 16 me sale. Y supuestamente lo que estaba averiguando dice que es porque no se ha descargado o no se ha comprado, no se ha comprado directamente de Adobe, de la página oficial. Y posiblemente sea por eso el error que está saliendo en los formatos. No está reconociendo. Pero no sé qué más hacer porque he comprado con crack, con todo. No entiendo qué pasa. Eso Sí, sí, después ya de usarlo en símbolo, todo eso sí, sí lo manejo bien con el. Prácticamente yo manejo puro, ¿cómo se dice esa palabra? Puro la F8, F7, F5, directamente los comandos. ya, Y bien. eso sería, pero como le digo, tal vez ese sea el error, porque no sé qué más hacer, de dónde más instalar el programa.
Ya, sí, bueno, los programas que estamos usando son piratas, ¿no? Y un programa serializado, por lo menos de Flash, bueno, tiene diferentes categorías, uno que viene con librerías incluidas, otro que es muy básico, otro que tiene otros Sí, detallitos más. Entonces, vienen incluso en paquetes colados, ¿no? Con otros programas, o de lo contrario solos, y aún así los costos de un programa de Adobe están sobre los $100 por lo menos. O sea, y, y bueno, aquí por lo menos nos hemos acostumbrado a usar, en la mayoría de los casos, programas piratas, ¿no? Y siempre los programas piratas tienen uno u otro error más o menos de esa índole. Pero sí. vamos a seguir haciendo más ejercicios y gradualmente la idea es que vayamos captando eh, la lógica del programa para que con esto, una vez que necesitemos hacer cosas un poco más complejas, entonces también ya pensemos en comprar el programa, pero más completo, ¿no? Y ahí recién vamos Y a tener las prestaciones también completas. ¿Sí? le hicieron una consultita. Dime. Estaba averiguando y viendo que dice que por estas razones dice que el flash ha desapareció, que no se usa mucho. ¿Es verdad o solamente son Mm, bueno, rumores? no es que haya desaparecido, ¿no? Sino que las actualizaciones de Flash ya no va a haber y, y precisamente por eso es que Adobe tiene el otro programa de animación que se llama Adobe Animate, Adobe Animate, ¿no? No sé si alguien habrá escuchado de ese programa. Y precisamente es que el Flash no era de Adobe antes, era de otra empresa que se llamaba Macromedia y ha ido avanzando hasta, si no me equivoco, las versiones CS6, de ahí ya no ha vuelto a avanzar más. Entonces, precisamente la mirada es que del programa posiblemente luego no haya continuidad y lo vas a reemplazar por completo este otro programa que se llama Adobe Animate, ¿no? Que es también de la misma familia Adobe. Pero luego si alcanzamos, vamos a hacer algo también de Adobe Animate, ¿no? Y Ah, bueno, ya. la aclaración en este detalle de Adobe Animate es que las lógicas y la mayoría de los comandos siguen, bueno, casi son los mismos que usa Flash. Me refiero a las lógicas de animación, ¿no? Igual también en Animate se tiene que lograr símbolos para automatizar lugares independientes y la lógica es la misma del manejo de cuadros, los formatos son los mismos. Una de las grandes diferencias, por ejemplo, de la Animate es que los formatos de exportación, dentro de los formatos de exportación, por ejemplo, admite ya resoluciones grandes, así como hasta el 4K, ¿no? Que son gigantes, a diferencia del Flash. El Flash a lo mucho vamos a poder dar una resolución de Full HD. Entonces, esas diferencias las vamos a ir viendo en el camino. Pero hay mucho por recorrer todavía en esto del Adobe y las lógicas de Adobe nos van a servir también para el siguiente programa, se diría, en esta parte de animación, que sería el Adobe Animate, o tal vez aparezcan otros programas más luego, ¿no? Y las lógicas se conservan, o por lo menos van a ser una buena base para que ustedes con esa misma lógica planteen sus futuros proyectos. ¿Sí? Sí, está bien, dicen. Ya. Ahora sí, le vamos a preguntar a Kevin Oscar Oporto, ¿cómo te ha ido con el uso de los símbolos en la animación? Licenciado, no he podido. Todavía instalar el programa bien me da fallas constantes. No podía hacer nada. Vemos, no sabía qué había que hacer. Ah, esos símbolos son los preocupados todavía. Ya, de todos modos, tú tienes acceso a la plataforma de Classroom, ¿no?
Sí, tengo. Entonces, ahí en cuanto yo subo algún mensaje, algún trabajo, cosas así, aparecen en tu correo electrónico. Así que de ese lado tienes que estar más atento, ¿no? Sí, estoy tratando de hacer- bueno, sí, estoy tratando. Ya, no hay problema. Además, por si acaso, en la misma plataforma del Classroom estamos subiendo también los videos de la clase. Así que igual los puedes mirar los videos. Los videos en realidad están subidos a YouTube, ¿no? Pero en la plataforma se están compartiendo los links para que a través de ese link ingreses a ver el video en YouTube. O no solo verlo, ¿no? Sino descargarlo incluso. ¿Sí? Sí, 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 Ya, perfecto. Entonces tienes que estar atento a la clase porque también vamos a hacer otras cosas hoy y preparado para las siguientes prácticas. ¿Listo? Ya, perfecto. Ahora sí, le vamos a preguntar ¿dónde está? ¿Dónde está? En esta orden de lista. A Karim Rodríguez. Lucía Karim Rodríguez. Sí, así es el nombre. Buenas noches. ¿Y cómo te ha ido con el uso de símbolos en la animación? Buenas noches, dicen. Me fue bien, más o menos. Eh, Aún no lo cargué a la plataforma por algunos problemas, pero sí, me fue bien. Ya, ha habido en tu animación, has logrado hacer que los símbolos se muevan independientemente, ¿no? Sí, aunque me costó un cacho, pero sí, sí. Ya le voy agarrando el ritmo. Y ya, perfecto. Bien, ahora le preguntamos deme un segundo, ¿quién viene después? Ángela, Ángela Hernández. A ver, ¿cómo te ha ido a Buenas ti noches, con la Lisa. animación de los símbolos? ¿Cómo te ha ido con el uso de los símbolos en la animación? Logré hacer el uso de los símbolos al momento, pero de querer compactarlo con lo que son las nubes, se me ha unido los dos y ya no pude separarlos. Pero sí lo hice, en este caso el sol, lo volví símbolo, pero se me ha unido al momento de querer hacer una traslación, se me ha unido a lo que son las nubes. Y tengo otro problema, Liz, le había mensajeado a su WhatsApp, no puedo cargar a la plataforma. Utilicé lo que es el GIF, el WF, y no, ninguno de los dos. Tampoco en el mismo programa de Flash no me permite subir. Entonces, eso quería, por favor, que me explique cómo puedo hacer para cargar el trabajo. Hola, Lisa, ¿me escucha? Hola, hola. Eh, bueno, la pregunta es que, ¿cuándo estabas haciendo ese intento de cargar? ¿Hoy o ayer? Hola. Hola, hola, Lisa, ¿ahora sí me escucha? Sí, sí, te escucho, te escucho. Bueno, Hoy estaba haciendo el intento de cargar. ayer, Entonces, como le había indicado, de las dos maneras de subir, le mandé ya, un video a su número de WhatsApp con el sí, trabajo ya hecho, ¿no? Ya acabado, pero no me permite, como una fotografía le mandé. eh, Eh, el mensajito, ¿no? Sí, recién sale, lo estoy revisando. Es que recibo miles de correos y operación, pasar por el servidor, me sale al momento de cargar. Ninguno me sí, acepta, Lice, ni en GIF, ni en SWF, ni en el mismo programa de Flash. ya. Mira, me dices que tampoco te ha aceptado subir fotografías, ¿o no? No, Fotos, o sea, fotografías sí he sacado, pero pero son subirla bastantes a fotografías, la Listen. plataforma.
pero subir a la plataforma, te decía. O sea, una foto de cuando estás ya con tu trabajo abierto, por decir. Eso tendrías que intentar subirlo. Y bueno, te comento que, si no me equivoco, en estos días estaban haciendo algunos ajustes en la plataforma. Posiblemente sea por eso, así que vas a tener que intentar o más tarde o mañana. Y si no te permite subir siempre, entonces vas a sacar una foto al programa, digo, a tu proyecto abierto y eso lo subes en JPG, ¿no? Al lugar donde tienes que subir según la práctica y eso tendría que permitirte subir. A ver, lo vas a probar luego, ¿sí? En JPG, ¿no, Licen? Sí, 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 Solamente sí. con fotografía. Sí, con foto, pero de tu proyecto Pero ya abierto, no ¿sí? va a ver, ya no va a ver el movimiento, Lisa. Se va a poder ver el movimiento. Claro, pero como ya me has enviado el vídeo en el celular por WhatsApp, entonces yo ya lo voy a Sí. verificar ahí, ¿no? Cómo está la animación, pero necesitamos que en la plataforma siempre estén subidos los contenidos de sus prácticas, porque la administración del instituto revisa por su lado eh, los, los trabajos que nosotros les demos y las respuestas también que vaya de los estudiantes. Entonces necesito Sí, que sí o Liz. sí esté subido. ¿Ya? Lo que hice es marcarlo como trabajo entregado, o sea, el trabajo no ha cargado, ¿no? Pero sí está como trabajo entregado, como lo había mandado a su celular. Entonces lo voy a subir en fotografía, Liz. Y ya, sí, sí. Y hay un lugar donde te permite escribir incluso un comentario. Entonces ahí me lo aclaras, ¿no? De que no has podido subir porque te aparece el siguiente mensaje, así. ¿Está bien? Sí, eso es lo que hice, pero lo voy a volver a enviar, Liz. Muchísimas Mm, gracias. ya, perfecto. Gracias, Ángela. Bien, entonces, a ver, ¿a quién me falta preguntarles? Aquí está, Adrián Rodrigo Quispe. A ver, ¿a ti cómo te ha ido con la animación y con el uso de los símbolos que a la vez crean una animación independiente? Buenas noches, licenciado. Me fue bien. No diría más o menos con el uso de los símbolos. Sí. ¿Ya? ¿Y has Y logrado sí, disculpe. enviarlo como trabajo a la plataforma? Aún no le envié, dice. Ya, tienes que enviarlo porque más tiempo pasa y ya no se califica sobre 100, ¿no? Sí, 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 sí. Esa noche le voy a enviar. Ya, perfecto. A ver, ¿a Bien, quiénes más bien, me bien. faltaba preguntarles cómo les ha ido con su animación? A ver, ¿quiénes han entrado recién? Oye, aquí está, Natalie, creo que no te pregunté a ti. Natalie Miranda, ¿cómo te fue con la animación de símbolos y aplicados a tu proyecto de animación, ¿no? Ya, creo que Natalie no está con el micrófono disponible en este momento, pero me lo puedes escribir, ¿no? Entonces, mientras me vas escribiendo en el chat, vamos a ver y ver a quiénes me faltaban preguntarles, pero creo que ya están todos, ¿verdad? A ver, reviso. Sí, creo que ya están todos consultados. No, me falta alguien. Luis Fernando. ¿Dónde está? Ahí no te veo. Ya, Luis Fernando Maceres. Estás. eh, bueno, ¿cómo te ha ido a ti con la animación y con el uso de símbolos? Dicen, ya le hablé hace rato. Ya. Entonces, ¿quién me dice no así aquí en la... No me he equivocado. No me he equivocado. Ya. Entonces, perdón, me estoy confundiendo entonces. Ya, perfecto. Bien, entonces veamos ahora otro ejemplito del uso de símbolos, pero aplicado a otro estilo, digamos, de animación, ¿sí? A ver, antes leemos lo que nos dice.
Natalie, creo que, sí, Natalie. Dice que está con mucha tarea y no ha podido ver las grabaciones de las clases. Y bueno, creo que no ha podido subir también la práctica. Ya, en todo caso, verifica bien esto de la práctica y tienes que subirlo, ¿no? Para aunque atrasado, y sería bueno que te vayas poniendo, ¿cómo se dice?, al corriente de lo que estamos haciendo. ¿Listo, Natalie? Ya, ahora sí. Les voy a preguntar, no, les voy a compartir mi pantalla y veamos unos detallitos. No, esto es la parte de... Ya, esto es lo que necesito que miremos. Miren, cuando yo voy sacando un proyecto nuevo, le pongo control N por decir, o me voy a la parte de archivo y le pongo un nuevo archivo, ¿no? Entonces ahí habíamos dicho que de momento vamos a usar la primera opción, ¿no? Que es el tipo de archivo que con el que vamos a trabajar y por lo menos en este caso, y vamos a hacer el modo o el tipo de archivo llamado ActionScript 3, ¿no? Entonces, una vez que esté activado este ActionScript, si se fijan en la parte derecha, existen los detalles de la resolución del tipo de archivo. Entonces, por ejemplo, tenemos acá la resolución en anchura que está en 550 píxeles y la altura está en 400 píxeles. O sea, no es una resolución alargada, ¿no? Como para llenar toda la pantalla de un televisor o de un monitor de computadora, por lo menos de los actuales. Y esto estaba pensado más en los televisores un poco más antiguos, en los monitores un poco más antiguos, que eran un poco más cuadrados que los actuales, que son un poco más alargados, ¿no? Y aquí quiero hacer una pausita, por ejemplo, a ver, ustedes se ubican, por ejemplo, acerca de las resoluciones que tienen algunos formatos de video, por ejemplo, como los que descargamos por internet, hasta en el celular, ¿no? En algún momento te pide o te dice o te da la opción de elegir entre diferentes alternativas de tamaño. Entonces, por ejemplo, puedes escoger entre, le dicen ahora tamaño web, por ejemplo, a una resolución, si no me equivoco, es de 320 por 260, pero píxeles. A otra le dicen tamaño DVD, que es de 720 por 480, igual píxeles, y así te van dando diferentes tamaños, ¿no? Ustedes han tenido la oportunidad de hacer alguna descarga de archivos, videoclips o algún otro tipo de videos, hasta películas, pero viendo cómo son esto que le llamamos resoluciones. ¿Alguien ha hecho la prueba con eso? A ver si nos puede comentar. Cuando han descargado, por ejemplo, algún archivito de internet, ¿no? Del YouTube, por ejemplo. ¿Nadie ha descargado videos de YouTube? Creo que nadie. Bueno, a ver, alguien nos manda un mensaje. Dice, nos muestra el tipo de resolución que uno quiere. Ya, claro. Y la resolución es importante. ¿Para qué? Para que entendamos qué tan bien definido va a estar el vídeo o la animación o lo que tengamos que descargar o sea, según esta resolución, lo nítido del video, según el tipo de pantalla con el que vayamos a trabajar. A ver, aquí nos aclara Luis Fernando que
Hay una resolución que es la High Definition, dice, que es de 1280 por 720 píxeles. Es el estándar. Y reconocemos como 720p. No sé, no llega a ser la alta resolución, pero es como un paso previo muy utilizado. Es como la primera resolución considerada HD. Sí, está correcto lo que nos dice Luis Fernando. Pero aquí les voy a escribir algunos tips, diremos, de lo que pueden hacer las resoluciones o más o menos con qué patrones de tamaño viajarían. Y de ahí nos vamos a ubicar exactamente cómo usar esta parte en aquí donde determinamos la resolución que va a tener nuestro video de animación. ¿Sí? A ver, denme un segundo, les voy a escribir. Por ejemplo, hay una resolución que les había dicho web, que se ve bien en los celulares, ¿no? Pero cuando el mismo archivo lo vemos, por ejemplo, en un televisor, ya puede notarse un poco lo que le llamamos pixelado. Entonces, los tamaños estos se manejan en píxeles, ¿no? Y los píxeles son unidades de medida que se usan por ejemplo, en los monitores, en las pantallas táctiles y dispositivos así de visualización. Entonces, miren, por ejemplo, hay una resolución web, la primera que les escribí, que es de 320 por 260 píxeles. Si se dan cuenta y comparamos con esta resolución que tenemos en donde dice nuevo documento del Flash, que está en 550 y una altura de 400, entonces, bueno, estaría más próximo a esa resolución, esta que tenemos en el Flash, ¿no? Pero no es la única. Miren, la siguiente después de esta resolución en tamaño o en anchura de la pantalla, para que se vaya viendo más nítido gradualmente, es la otra, que sería la resolución tipo DVD, que es de 720 por 400, ay, me equivoqué, por 480. Entonces, a esta le conoceríamos como resolución de DVD, ¿sí? De 720 por 480 píxeles. Luego de esto está la resolución que nos mencionaba. Ay, no me he equivocado. No lo estoy compartiendo a todos, ¿no? Sino, denme un segundo, lo estaba compartiendo solo a uno de sus compañeros. Perdón, me equivoqué. Y ahora sí los vuelvo a escribir, ¿sí? Ya, entonces otra vez los vuelvo a escribir. Me he equivocado. Ya, entonces tenemos una resolución que le vamos a llamar web, que es de 320 por 260. La otra le vamos a llamar DVD. Ahí. DVD, que sería de 720 por 480. Estoy obviando la parte que dice píxeles, pero a todo le denominamos píxel, su resolución en píxeles, ¿no? Luego tenemos ahí recién lo que nos mencionaba su compañero Fernando, y venía la resolución en llamada HD, ¿no? Y esa sí es de 720 por 1080. Por 1080, y también existe el que es de 1280, que es un poco más alargado por si acaso, ¿no? Entonces a ambos se les conoce como HD.
Entonces, estas están muy cercanas, ¿no? Fíjense la diferencia entre 1080 a 1280 es, es pequeña comparada con la resolución DVD, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, también si se dan cuenta, el que es de 720 por 1280 es más alargado que el que es de 720 por 1080. Entonces, aquí, después de todo esto, viene la otra resolución que le vamos a llamar Full HD. Ah, bueno, ya me ganó Fernando. Creo que estamos en competencia. La siguiente resolución, bien lo ha descrito Fernando, es Full HD, ¿no? Y el Full HD precisamente tiene, voy a aprovechar lo que escribió Fernando, está bien esto de la resolución, ¿no? De 1920 por 1080 píxeles. Y bueno, cuando estamos descargando algún archivo, solamente nos dicen 1080p, ¿no? Y ya está referido a esta resolución. ¿Ya? Entonces, la siguiente resolución conocida como Full HD o su denominativo corto que sería FHD, sería de eso, ¿no? De esos valores que nos ha colaborado en subir a Luis Fernando. Y es de 1920 por 1080. Listo. Entonces, si se dan cuenta, van subiendo las resoluciones a tamaños mucho más grandes, ¿no? Y sobre esto vienen recién las resoluciones que le denominaríamos 2K, por ejemplo, y 4K después. Ay, me olvidé. El 2K. Ah, bueno, a ver, a modo de hacer a modo de preguntarles, ¿alguien ha visto o descargado algún video en 2K o en 4K, en cualquiera de esas resoluciones? Bajado una película o tal vez la hayan descargado o adquirido de alguna otra forma alguna película en 4K, por ejemplo, de algo que les guste. Por si acaso alguien ha visto la resolución 4K, más o menos de qué tamaño sería. Ah, incluso los celulares, por si acaso, tienen ya hasta celulares de gama media, ya graban con sus cámaras las resoluciones hasta 4K, la mayoría, ¿no? Entonces, bueno, aquí también nos está colaborando Luis Fernando. Y la resolución 4K, por ejemplo, nos indica o nos recuerda que es de 3840 por 2160. Entonces, la resolución 2K sería más o menos la mitad de esto, por si acaso. ¿Sí? Y esos son los valores que por lo menos tenemos presentes en el Internet o en dispositivos de esa naturaleza a los cuales podemos acceder con, digamos, de tal forma que podamos ver luego estos videos en nuestros computadores, celulares, tablets, no sé, u otros equipos. ¿Sí? Entonces la resolución 4K va por esos valores, ¿no? Gracias, Luis, por los datos de apoyo. Y estos datos, por si acaso, si ustedes han revisado alguna vez sus celulares, entonces también están presentes ahí cuando podemos configurar la cámara de video, por ejemplo, ¿no? Y cuando configuramos la cámara de video, podemos escoger entre estas resoluciones. Ahora, ¿cuáles las ventajas y desventajas de estas resoluciones? Miren, las ventajas, por ejemplo, de usar un video de mayor resolución como 4K, por ejemplo, una gran ventaja sería que como tenemos muchos más píxeles presentes en lo que estamos mirando de película o video,
Entonces van a ser más nítidas las imágenes cuando los vayamos reproduciendo en pantallas más grandes. Entonces el objetivo de crear resoluciones más grandes en video es que estén dirigidos a también pantallas más grandes. Tal vez alguien haya hecho o notado este detalle, por ejemplo, que eh, como antes decía, ¿no? Que ha descargado un video, por decir, del internet en su celular, que haya estado en, no sé, una resolución web, por ejemplo, de 240 por 320 píxeles, y ese mismo archivo lo haya copiado a un flash memory, por decir, y del flash memory lo haya llevado a su televisor de LCD o plasma o algo así, pero que su televisor sea grande, por decir, un televisor grande de más de 50 pulgadas. ¿Y qué ha pasado con esta película que se veía bien en el celular, por ejemplo? A ver, qué bueno, Luis Fernando nos está asistiendo en esta clase, gracias. Dice, cuando descargué una película me consumía 1 GB de datos, 2K y 3 GB para el contenido HD o 4K, nunca más. Bueno, es por lo gigante de los archivos, ¿no? Que ocupan mucha memoria. Les cuento, ¿no? Incluso hay películas en 4K que ocupan hasta cerca 20 gigas, imagínense. Entonces o sea, son súper pesados, grandes, inmensos, ¿no? Y por eso es que incluso los televisores, algunos televisores no pueden reproducir archivos en 4K. Y es porque no están diseñados para ese peso, para esa tasa de transferencia de datos que es enorme. Y, y bueno, es parte también de la mercadotecnia, ¿no? De los televisores grandes con respecto a los archivos que, que están diseñados para estos tipos de televisores. Bien, entonces les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Alguien ha hecho alguna vez el experimento de haber descargado en un celular, por ejemplo, un videoclip puede ser, en esa resolución baja, que es la resolución que le llamamos web, que sería de 320 por 240 píxeles, y ese mismo archivo lo haya copiado a un flash memory y del flash memory lo haya hecho leer en el televisor grande? Evidentemente lo va a leer, pero existe un detalle que lo habrán notado quienes han podido hacer este tipo de ejercicio o de prueba. ¿Alguien ha hecho ese tipo de pruebita? A ver, Luis nos comenta que sí había hecho una pruebita, pero dice que la resolución es pésima. Entonces, ahí se nota un fenómeno que le llamamos de lavado de la imagen, que es donde los bordes de lo que veamos en la pantalla se empieza a dispersar, y a eso le podemos decir que se llama pixelación. Por un lado, la pixelación, por el otro lado, le afecta hasta a los colores, ¿no? Entonces, también nos dice Luis que, y sí se ve bien en una pantalla grande, no se ve bien eso mismo, y no he entendido esa parte. Bueno, la idea es de que cuando lo vemos en un televisor grande y la resolución del archivo es pequeño, en el, en el archivo, digo, en la tele, como bien dice Luis, la imagen es pésima, ¿no? O sea, se degrada la imagen, hasta los colores. Entonces, eso es porque son tan pocos píxeles que están siendo ampliados, digamos, a un televisor grande, que ya no completan los píxeles totales que tuviera la pantalla completa, y trata de compensar el televisor, pero no los compensa bien, y por eso es que se forman ese tipo de borrosidades en los bordes, pixelaciones en algunos lugares y cosas así, ¿no? Entonces, cuando estemos haciendo nosotros un trabajo de animación, tendríamos que tener esa consideración también, de saber para dónde está siendo creado
la animación en particular, ¿no? Si sabemos que va a ser para un televisor o para medios así eh, gigantes, entonces no nos conviene trabajar en una resolución pequeña, ¿sí? Y por eso es que a veces necesitamos resoluciones mucho más grandes o las incluso límites que tenga el programa para sacar el mayor provecho posible y que sean mm, y que las líneas, las curvas, las diagonales y cosas así se vean realmente bien cuando las ampliemos en una pantalla grande. Bien, entonces esa es una consideración que tenemos que hacer y otra consideración súper importante es esto que se llama velocidad de fotogramas, ¿no? Bueno, por lo menos aquí en el programa está a 24 FPS, dice. Esto de la velocidad de fotogramas también tal vez lo tengan en las configuraciones de los celulares. Tal vez alguien haya probado ver en su celular cómo, por ejemplo, cambiar las resoluciones y junto con esas configuraciones también van a encontrar esto de los FPS. Y los FPS quieren decir frames por segundo, o sea, quiere decir cuadros por segundo, ¿no? Entonces quiere decir que, por ejemplo, en el programa Flash, por defecto está seleccionado 24 cuadros por segundo. Eso quiere decir que en un segundo vamos a tener 24 cuadritos y cada cuadro puede ser independiente y equivaldría a una foto. Entonces, una foto o sea, varias fotos en un segundo y en este caso 24 fotos por segundo tenemos, o sea, nos va a presentar el programa para que veamos la animación lo más, ¿cómo se diría? Para que veamos los movimientos lo más continuos posibles con el programa Flash, ¿no? En los finales del programa Flash, diremos, o sea, cuando ya lo estamos exportando. Bien. Ahora, a propósito de los celulares, también a modo de comentario, ¿no? Esto de los frames por segundo, no son solamente el único valor que sería de 24 FPS. También existen, digo, ya no son resoluciones, sino son velocidades de cuadros por segundo, o como aquí le conoce, como el programa se llama fotogramas. Entonces, esto puede variar. Por ejemplo, en algunos celulares, en los de gama media o gama alta, incluso la velocidad de fotogramas se puede cambiar hasta 120. O sea, imagínense, estamos nosotros con 24 frames, o sea, cuadros por segundo, pero es para una animación normal. Pero ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, en un celular, bajo una determinada resolución, una determinada también velocidad de cuadros por segundo o de fotogramas por segundo? ¿Alguien habrá visto qué pasa en estos casos? ¿O para qué les sirven en algunos celulares? A ver, de los que están en clase, ¿alguien tiene algún celular de gama alta? O sea, en cualquier marca, ¿no? Puede ser un iPhone o uno que sea Samsung, Redmi, no sé, ¿qué más hay? Ahí no se me ocurren más marcas. A ver, ¿qué marcas más tenemos? Hay Sony, hay Huawei, y bueno, creo que esos nomás se me ocurren. Pero ahí, por ejemplo, tenemos este detalle que les había dicho, los cuadros por segundo. Entonces, cuando estemos configurando la cámara o los atributos de la cámara de video, ahí podemos ir a algún tipo de,
de acceso que tenga el celular. Esto puede cambiar según el modelo de celulares. Y en ese acceso seguramente nos va a dar a elegir entre, por decir, 24 cuadros por segundo, tal vez 30, tal vez 60, 120, más o menos en esos múltiplos van esto de los cuadros por segundo. 120, 240 incluso. Bien. Entonces, bueno, si nadie ha hecho la pruebita, entonces les doy una mano, ¿no? Esto de la resolución, mejor dicho, esto de los cuadros por segundo nos ayuda a que cuando tengamos, por ejemplo, cuando tengamos que hacer algún tipo de video filmado o que tenga mucho movimiento o movimientos muy rápidos, entonces nos conviene usar una resolución, o mejor dicho, una velocidad de fotogramas mucho mayor. Y así, cuantos más fotogramas existan en el video, más fluidita va a ser, más fluido se va a ver el movimiento de acciones rápidas, por ejemplo. Una aplicación. La otra aplicación es que cuando nosotros hagamos escenas en cámara lenta, por ejemplo, si nosotros usamos la velocidad estándar de fotogramas como es esta de 24 y a eso mismo le queremos estirar y volver en cámara lenta, cuando se haga ese proceso, entonces en algún momento va a aparecer como si estuviera yendo por fases el movimiento y es porque estaríamos estirando los 24 cuadros a más tiempo. Entonces no le damos una especie de compensación entre cada fase del movimiento y al final parece como que por partes estuviéramos viendo una acción en particular. Eso no ocurre cuando esta velocidad de fotogramas se sube o fuera mayor. Y por eso es que decía, ¿no? Que muchos celulares de gama media o gama alta tienen una función extra que le llaman cámara lenta. Y en esta función de cámara lenta, entonces usan el mayor número de fotogramas que tenga el celular para grabar video y gracias a eso es que podemos nosotros ver cámaras lentas, pero con un movimiento súper continuo y sin saltos, digamos. Entonces, eso es lo que pasa con esto de los cuadros por segundo. Sí, bien. Entonces, esos detallitos los podemos configurar en esta parte del programa, ¿no? En este lugar que dice nuevo documento. Entonces, está por un lado la anchura. Fíjense, aquí está en 550 por 400. Si yo quiero cambiarle a una resolución que es del DVD, por ejemplo, entonces yo lo puedo poner 720 por 480, ¿no? 480. ¿Listo? Ay, no me equivoqué del símbolo, ahora sí. Entonces, 720 por 480 es una resolución del tamaño de la plantilla de DVDs. Y le pongo aceptar. Y si se dan cuenta, mi pantalla esta que me ha generado es mucho más ancha que la anterior que tenía del anterior trabajo, ¿no? Que es un poco más cuadrada, digamos, esta anterior. Y esta nueva, entonces tiene un aspecto mucho más alargado hacia los costados, ¿sí? Bueno, y es que cuando nosotros usamos pantallas de diferentes estilos o tipos, las pantallas se ajustan a lo que se llama resolución de aspecto eh, o también le dicen proporción
o medidas proporcionales, o sea, una proporción entre cuántas unidades le corresponden al ancho por unidades de alto. Entonces, eso está normado también y gracias a estas proporciones nosotros podemos estimar tamaños, ¿sí? Entonces, nuestra proporción del DVD, por lo menos es esta que estoy mencionando acá, ¿no? Es de 720 por 480 y nos da más o menos un aspecto como este, así de alargado, como lo que estamos viendo en la pantalla de lo que les estoy compartiendo, ¿sí? Entonces, así tendríamos esta idea de cómo manejamos esto de las resoluciones con el programa Flash, ¿no? Ya, ahora sí. Entonces, aquí lo que vamos a hacer para que se vea un poco más, para que se pueda ver un poco más interesante lo que estamos ya haciendo como pequeñas animaciones, vamos a hacer aquí una idea de cómo se moverían las ruedas de un auto, por ejemplo, ¿no? Y además que el auto esté moviéndose de un lugar a otro en nuestra animación. Fíjense, lo primero que debería de hacer para ese caso es crearme una ruedita, ¿no? Que va a venir por un círculo. Lo voy a ampliar un poco. Ya, creamos el círculo y a ver cómo sería una ruedita. Vamos a inventarnos ahí mejor afuera. Listo. Va a tener un lugar así, que va a ser más o menos el centro. Y podemos poner algún tipo de huellas, no sé. Y ahí. Listo. Entonces yo manualmente le voy a hacer ahí un poco tosco la parte de las huellitas del auto, ¿sí? Lo voy a ampliar un poco más. Y después necesito convertir en símbolo todo esto. Entonces voy a ponerle unas cositas así que van a simbolizar las huellitas del auto. Lo estoy haciendo un poco rápido, a la rápida mejor dicho. Pero lo voy a completar. Entonces, dando la idea de que de que estas marquitas están durante todo el trayecto de la rueda, ¿no? Después podemos jugar hasta con los colores y ver alguna forma de que se vean algún detalle en la rueda, cosa que cuando lo vaya moviendo, entonces este detalle me dé la impresión de que realmente se está moviendo la rueda, ¿no? A ver, en este caso puedo ponerle aquí en el centro, por ejemplo, en este centro de la ruedita, puedo hacerle una especie de cruz, ¿sí? Y aquí empezar a rellenar con colores distintivos los espacios, ¿no? Entonces lo voy a hacer así. Voy a poner colores igual al azar. Aquí, por ejemplo, no me agarra los dos espacios, pero es porque seguramente ya miren, aquí, por ejemplo, no estaba hasta que choque con la curva, entonces por eso es que no podía seleccionar solamente una fracción de todo este círculo. Ahora sí está seleccionada y le pongo un color así. Selecciono el otro lado y le pongo otro color. ¿Sí? Selecciono el otro lado y lo mismo. Voy a buscar otro color que sea diferente, ¿no? De los anteriores. Ya ese por decir. ¿Listo?
Entonces mi ruedita sería más o menos así. También le voy a jugar con el fondo. A ver, le voy a poner un color mm, para que también me permita diferenciar los otros, ¿no? Puede ser así. ¿Ya? Entonces digamos que esta va a ser mi ruedita de un auto. Le voy a agarrar todo y le voy a convertir en símbolo. Entonces le vamos a hacer clic con el botón derecho y eso ya lo han visto. Entonces se ubica. Le pongo convertir en símbolo. Ahí lo mismo me va a aparecer, ¿no? Símbolo 1, en este caso, para que sea ordenado lo que estoy haciendo, le voy a poner rueda. Rueda 1 le pondré. Listo. Y lo voy a mantener como clip de película, ¿ya? Luego me voy a aceptar. Listo, ya está convertido en símbolo. Y siendo símbolo, por si acaso se va a este lugar que se llama biblioteca, ¿no? Cuando creamos el símbolo me dice guardar en carpeta de biblioteca o algo así. Entonces eso quiere decir que todos los símbolos que yo vaya a fabricar de una determinada animación, entonces van aquí almacenándose en este lugar que se llama biblioteca, ¿no? Entonces en este lugar donde estoy anotando ahí, se salió. Pero a ver un segundo. Ya. Donde estoy dándole vueltas con el círculo, recién le hago aparecer ahí, en esa parte un poco más a la izquierda, dice rueda, es como título del símbolo que es parte ahora de la biblioteca. Entonces, la biblioteca me va a mostrar todos los símbolos que vaya creando aquí debajo de lo que yo le puse rueda 1. Entonces, si pongo otro elemento que va a ser rueda 2, igual se va a aparecer aquí. Si hay otros elementos más que sean igual independientes, entonces de igual forma los va a poner como una lista aquí. Y de ahí podemos escoger incluso los símbolos que vayamos a usar antes o después de un determinado punto de animación. ¿Sí? Bien. Entonces ya tenemos ese lugar determinado y nos corresponde ahora a ver que se anime, ¿ya? Para que se anime, le voy a hacer doble clic y aparece más o menos así, ¿no? Entonces, ahí es que yo le puedo animar a la rueda. Voy a seleccionar todo igual. Y donde me doy cuenta si estoy agarrando o no el elemento rueda es aquí arriba. A ver, aquí donde les voy a hacer un circulito. En esta parte donde estoy haciendo un óvalo más o menos mal dibujado. Ahí si se dan cuenta dice rueda 1 y está activo. Escena 1 dice y vuelve a como estaba antes, pero ya no es editable ninguno de sus puntos de la rueda. En cambio, cuando me voy a hacerle doble clic y se activa rueda, aparece aquí la parte que dice rueda. Y ahí eso me da a entender de que ya se vuelve editable para mí este elemento que estoy agarrando, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer la animación de esta ruedita a ver, vamos a hacerla de tal forma que varíe su posición en cada 5 cuadros, por ejemplo. Me voy a ir al cuadro 5, le voy a decir, bueno, clic derecho, le pongo insertar fotogramas, le hago clic derecho nuevamente y le digo crear interpolación de movimiento. ¿Listo? Activo la herramienta que dice transformación libre y me voy a, bueno, se ve así, ¿no? Entonces ahí voy a empezar a mover la rueda. Digamos que va a ir en este sentido. ¿Sí? Entonces hasta el momento 5 se va a mover así. Entonces se hubiera movido todo eso, ¿no?
Ahora me voy a ir al cuadro número 10. Le pongo otra vez insertar fotograma y le muevo un poco más, le estoy moviendo. Ya, ahora sí. Entonces se mueve un poco y se sigue moviendo. Si se dan cuenta. Ahora me voy hasta el cuadro 15 y le voy a volver a poner insertar fotograma. Y le sigo moviendo. Ya, entonces veamos. Miren, se mueve, hace eso y se queda ahí, hasta donde le puse. Ahora, como yo necesito que eso tenga la apariencia de que se está moviendo realmente dando vueltas, entonces necesito que vuelva a llegar a esta posición, ¿no? Con este pedazo azul a la derecha abajo. Si se dan cuenta, aquí hasta cierto lugar, hasta ahí. Entonces puedo seguir yendo a los cuadros 20, por ejemplo, y le sigo insertando fotogramas. Y así va avanzando más todavía la rueda, ¿no? Oh, miren, aquí se pasó al otro lado. Entonces algo ha pasado. Ahí. Estaba bien como estábamos haciendo antes. Y le voy a volver a mover. Si se dan cuenta aquí, al hacer este nuevo movimiento, lo que hace es volver. Entonces, si estuviera ocurriendo eso, lo que tengo que hacer es crear lo que le llamamos fotograma clave. ¿Sí? Le hago un fotograma clave de posición, bueno, de rotación en este caso, y después me voy al cuadro 20 y le pongo insertar fotograma, y ahí de 100 otra vez le pongo, bueno, ya está la creación de interpolación de movimiento activada, entonces le muevo un poco más. Y listo. Ya, ahora sí. Ah, ya. Entonces, esto está el movimiento es muy grande como para que lo entienda. Y se vuelve, ¿no? No sé si se dan cuenta. Y no, debía de ir haciendo un movimiento más o menos horario, digamos. Y si no, tenemos que volver a repetir. Si no, funcionaría hasta ahí. Entonces, otra cosa que puedo hacer yo es irme a cada fotograma y en ahí hacerle movimientos más grandes. Por ejemplo, la primera posición es esta, ¿no? Y la segunda es esta, pero moverle un poco más rotado, así. Entonces va ahí y el siguiente le hago más rotado todavía. Ahí puedo decir. Entonces viene ahí me vuelve. Entonces tendríamos que... Ya, ahí debería de notarse este movimiento. Aunque debería de ser un poco más así. Veamos. Viene así. Ah, no, y en esta última fase igual se diría que se raya. Pero
tenemos que darnos modos de hacer de que esto funcionara, ¿sí? Por lo menos hasta ahí, miren la rotación que le estoy dando a la ruedita. Entonces, de ahí va haciéndole un loop a toda esta animación. Lo que va a hacer es esto. Miren, bueno, va a parecer como que está avanzando a un lado y de repente salta. Ah, bueno, mi loop está mal puesto. Ahí sí. ¿No? Entonces salta, salta, salta en cada movimiento. Y así es como tendríamos que darnos modos para que realmente se note el movimiento, ¿no? Si algo no pasara con que le dé continuidad, para que le dé continuidad, mejor dicho, al movimiento, entonces tendríamos que hacerlo usando otra capa y en la otra capa hacerle la continuación de ese movimiento. Lo interesante de los símbolos es que me permiten también crear otras capas y volver el movimiento no solamente así de simplificado como está aquí, sino volverle complejo, o sea, que haga más cosas, ¿no? Cosa que se pueda mover libremente e independientemente de esto. Sí, bueno, eso lo vamos a ir puliendo luego y de momento trabajemos con el cómo está hasta ahora y veamos cómo insertarle esto en la animación general de la escena uno. Entonces voy a volver a la escena uno y listo. Aquí de momento no se ve cómo está actuando mi rueda hasta que yo le ponga algunos parámetros de cómo va a moverse, ¿no? Pero primero tengo que definir en un principio qué estoy haciendo. Entonces, mi rueda 1 va a ser esta y después le voy a hacer un copia y pega del mismo elemento. Ah, claro. Luis nos preguntaba si se puede hacer el movimiento de las dos ruedas en el mismo símbolo. Se puede, pero aquí, por ejemplo, lo que voy a hacer para que no haga otro, otra animación de la otra rueda, entonces lo voy a copiar y pegar, que es más directo, ¿sí? Lo voy a copiar, nos vamos fuera y lo vamos a pegar. Y esta sería otra rueda, ¿sí? Entonces, podemos hacerlo así como símbolo ambas ruedas o podemos hacerlo como lo que estoy haciendo ahora. Y después podemos crear la lógica del vehículo que va a... Ay, ay, ay. Ya me equivoqué. Otra vez. Crear la lógica del vehículo que va a llevar la ruedita, ¿no? Miren, yo voy a hacer algo un poco tosco, pero para que veamos la idea de la animación, ¿no? Entonces diremos que este es mi vehículo. Ya es un vehículo un poco chistoso, pero nos va a servir. Ay, le fallé otra vez. Ay, lo he vuelto a fallar otra vez. Ya, listo. Ya está, ahora sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a igual darle colorcitos a los lugares. Escojo, a ver, que sea el autito azul. Voy al bote de pintura, le pinto y ya está. Diremos que ese va a ser mi auto, un auto bien tosquito, pero yo sé que con un poco más de tiempo se pueden mejorar estas cosas. Miren, aquí, por ejemplo, el auto y sus rueditas están en una misma capa. Si yo necesito que hagan cosas diferenciadas, entonces tendría que ubicar en otras capas los otros elementos que maneje diferenciadamente durante la animación, ¿no? Entonces, yo lo que quiero que haga este autito es, inicialmente le voy a volver más pequeño, así, y diremos que el auto va a ir desde, a lo mejor desde este otro lado, desde aquí,
desde la izquierda vaya hacia la derecha, pero sus ruedas tendrían que irse moviendo conforme va avanzando en la animación, ¿no? Entonces yo agarro todo el elemento este y me voy a ver hasta el cuadro 50, por decir. Sí, le pongo ahí insertar fotograma clave y luego le digo a ese mismo lugar, mejor dicho, crear interpolación de movimiento. Me dice que han seleccionado varios objetos. Ya, yo lo voy a poner así y listo. Ay, 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 esto está de más. Ahora sí. Ya, otra vez me voy a hacer el cuadro 50 y entonces le voy a poner insertar fotograma. Otra vez ahí le pongo y crear interpolación de movimiento. Y listo. Me dicen, ¿no? Que deberíamos de convertirlos en un símbolo para poder interpolarlos. Entonces, desea convertirlos y crear una interpolación, yo le pongo sí. Y bueno, remuevo. Entonces, el vehículo en teoría tiene que recorrer todo esto. A ver, lo voy a mover un poco más aquí. Ahí. Entonces, tiene que ir haciendo ese recorrido, pero conforme haga el recorrido, sus rueditas tendrían que irse moviendo. Aquí no me muestra, ¿no? Porque no está exportado, pero en el momento de la exportación, cuando yo lo mande a GIF o creo que aquí también en esta máquina me reconoce mejor cuando lo mando a SWF, entonces le vamos a mandar o enviar a ese tipo de archivo. Me voy a ir a donde dice, a mi escritorio para que sea fácil encontrarlo y ahí le pongo el nombre, le voy a poner auto. ¿Listo? Y le hago guardar. Ay, no, me he equivocado. Ya, ahora sí, guardar. ¿Y por qué me entra esa carpeta? Ah, ya. Entonces, auto 001 lo voy a poner. Ahora sí. Guardar. Listo, ya está. Verifiquemos lo que se ha guardado en aquí en la parte que dice. A ver, un segundo, me deshago de esta línea. Ahora sí. Me voy al escritorio y busco la animación que dice auto. ¿Y dónde está? Aquí está. Película SWF, ¿no? Auto. Entonces le hago doble clic y debería de irse viendo ese detalle. Bueno, no sé si... A ver, ustedes que están viendo, ¿notan si las rueditas se mueven? En realidad sí se mueven, pero como son pequeñas... A ver, vamos a salirnos de esto. Y vamos a volver al programa. Otra vez. Creo que el hecho de que sea muy pequeño el auto en relación al tamaño del cuadro no me conviene mucho. Entonces lo voy a ampliar un poco más, ¿sí? Y le vamos a hacer lo mismo. Listo. Crear interpolación de movimiento. ¿Ya? Y le muevo. Ahora sí. Entonces el vehículo tiene que ir haciendo ese recorrido, ¿no? Ya, ahora nuevamente. Bueno, Karim dice que sí se nota. Bueno, como lo estoy haciendo más grande, entonces ahora se va a notar más todavía o deberían de notarse mejor. Nuevamente exportar película y
el mismo denominativo, yo lo voy a volver a escribir auto, listo, guardar y ya está. Ahora verifiquemos el escritorio y dónde está auto. A ver, ahora sí tendría que moverse. ¿Se ven las ruedas que están como que dando vueltas en el sentido en el que va el autito? Bueno, como es más grande, tendrían que notarse mejor, ¿no? Más antes, como eran muy chicos, no se notaba mucho. Entonces, fíjense cómo, ahora sí se nota, dice. Ya, entonces, si se dan cuenta, estamos usando la fase de automatización, pero no solamente con 2 movimientos, digamos, ¿no? Ahora le hemos puesto más fases, cosa que las rueditas realmente de este autito se muevan como dándonos a entender que está trasladándose, pero independientemente el movimiento de las ruedas en relación al movimiento de traslación del auto, digamos. ¿Sí? Entonces, así podemos, si se dan cuenta, hacer estos movimientos, como en este caso rotatorios, pero que sean parte de lo que estaríamos configurando como símbolo. ¿Sí? A ver, probemos ahora mandándolo a GIF, que creo no lo hemos visto. Ah, me equivoqué. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está bien. Ahora GIF. En GIF igual le voy a poner otro nombre. Como auto GIF lo estoy poniendo, ¿sí? Está bien, está bien, está bien. Aceptar, listo. Y va generando el GIF. Ahora veamos cómo ha salido el GIF. ¿Dónde está? Tienen que decir auto GIF, ¿no? Pero ¿dónde está? Ahí, aquí está. Veamos. Bueno, no sé si ustedes lo ven, pero las ruedas no se notan nada de movidas. Y es más, parecen estáticas, ¿no? Bueno, son errores de los players de GIF, porque este está usando un player muy básico de GIF, ¿no? Tendríamos que verle en otros players que me permitan el uso de, o sea, que se produzcan archivos GIF. Y ahí recién veríamos si realmente no funciona o no esta animación. Sí, a ver, veamos aquí, abrir con, tal vez exista otro tipo. A ver, voy a abrir con este otro programa que es el QuickTime. Y verifiquemos qué tal funciona. A ver, play. No creo que está igual. No se mueve nada. Bueno, lo que les decía antes, ¿no? Los detalles de compatibilidad del archivo parece que no, en el momento de la exportación no funcionan al 100%. Pero en su formato SWF funciona, o sea, es muy notorio. Entonces ahí es donde apuntaríamos si hiciéramos este tipo de animación. ¿Sí? Entonces yo creo que ahora sí podemos tenerlo más claro esto del autito, ¿no? El cómo se está animando esta idea del vehículo, pero basándonos en un símbolo que tiene ahora más fases de animación y además estamos viendo que el símbolo es parte de una especie de objeto tan independiente que incluso lo podemos copiar y pegar, ¿no? Y por eso es que ahora estamos usando una copia de la rueda 1 en la rueda 2 y así es como se iría notando este tipo de animación. ¿Sí? Bueno, también nos sugería su compañero Luis que si, bueno, preguntaba en realidad él que si podemos también hacer la animación en el mismo
en el mismo símbolo de las dos ruedas. Se pueden también. Pero el problemita sería que, ¿qué pasa si mi vehículo lo hago más largo? Por decir, ya no es un vehículo así cortito como el que he dibujado, sino es algún tipo de limusina. Entonces la limusina va a ser más larga, ¿no? O un tipo de camión, por ejemplo. Entonces ahí se me complicaría la cosa porque las ruedas van a estar equidistantes con una relación, diríamos, entre distancia entre ruedas y el tamaño de las ruedas. Pero si yo quisiera manejarlas independientemente en que estén más unidas o más separadas, entonces ya no voy a poder, ¿no? O aumentar, por decir, me invento un vehículo que se vean cuatro ruedas, así como algunos vehículos lunares, por ejemplo. Entonces, ahí ya no voy a poder hacer esa duplicidad, porque en todo momento me van a viajar las dos ruedas, ya que así lo he fabricado el símbolo, ¿no? Entonces, en esos casos, tal vez no convendría hacerlo así, sino solamente la rueda como símbolo único, pero que lo pueda usar en las ocasiones que sea necesario con un simple copiar y pegar, como hemos visto en este ejemplo. ¿Sí? Entonces, espero que con esto más que hemos hecho ahora, se tenga más clara esa cuestión del uso de los símbolos, ¿no? Porque los vamos a seguir usando, tenemos que volverlas más complejas todavía las animaciones. Bien, a ver, tal vez hay algún comentario o cosita que se me haya pasado por alto o no lo hayamos considerado. ¿Alguien tuviera algún comentario, pregunta, aclaración o algo así? Bien, creo que nadie. Bueno, entonces esto va a ser una práctica sin entrega en la plataforma, pero en función de cuánto practique lo vamos a aplicar con otras cosas que vamos a ver en la siguiente clase. O sea, el día, a ver, déjenme ver, el día 29 de abril. Entonces el 29 de abril vamos a hacer más complejas las animaciones y con esa complejidad vamos a hacer la siguiente práctica que también lo vamos a subir a Classroom, ¿ya? Y a quienes les faltara o por alguna razón no lo han completado, entonces tienen que subirlo sí o sí al Classroom sus prácticas. Y aunque sea tarde, no importa, pero ojo que su calificación ya no se considera sobre el 100%, ¿no? Pero igual tienen que subirlo porque es mejor que tengan una parte de la calificación a que no la tengan. Bien, ya. Entonces, vamos a concluir la clase. Si no ha habido alguna consideración, aporte o preguntas o aclaraciones. Y el reencuentro sería el siguiente viernes 29. ¿Listo? Entonces, hasta la siguiente clase. Cuídense mucho y nos vemos el viernes. Chau, chau. Hasta luego, Liz. Luego licenciado.